BTH en Gestión Ambiental, ICEL Bolivia y la Unidad Educativa Luterana Jesús Maestro presentan Control y Prevención de la Contaminación. La contaminación es la alteración negativa del medio ambiente provocada por los seres humanos. La contaminación del medio ambiente se manifiesta tanto en la atmósfera, en el agua y en el suelo, como resultado de la actividad irresponsable del ser humano, quien también produce otras formas de contaminaciones, como la acústica, lumínica y visual. Contaminación atmosférica. El aire en su mayoría contiene oxígeno. Sin embargo, además del oxígeno, contiene otras partículas que se encuentran en suspensión. Estas partículas pueden ser iguales o menores a 10 micras de diámetro y de acuerdo a eso sabemos qué tanto está afectando también al ser humano. Por eso es importante el diámetro de estas partículas. Estas partículas menores a 10 micras pueden contener polvo u otros gases. Estos gases son emitidos principalmente por la actividad antrópica. Si bien hemos dicho que están en el aire en forma natural, por la actividad antrópica estos gases se van incrementando y es así que afecta o incrementa el efecto invernadero. Estos gases aceleran este fenómeno que a la larga incrementa o acelera el cambio climático, produciendo así una crisis climática que es la que ahora estamos viviendo. Estos gases también afectan a nuestra salud. Los principales gases de efecto invernadero son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los sulfatos, los nitratos y los clorofluorcarbonos, y principalmente el metano. Cuando uno está respirando de forma constante o está en contacto directo con este tipo de gases, pues a la larga puede tener problemas de asma, problemas cardiovasculares, cáncer pulmonar. De hecho, en Bolivia, para el año 2012 se han registrado más de 2.000 muertes relacionadas con los IRAS, que son infecciones de respiración aguda. Hay muchas acciones que como persona o ciudadano de a pie podemos hacer para reducir la contaminación atmosférica. Incluso desde limpiar tu bandeja de entrada de tu correo electrónico, que parece algo que no tiene nada que ver, hasta, por ejemplo, llevar campañas de sensibilización, llamar a la acción. Una de las principales cosas que uno puede hacer es, primero, informarse sobre la temática ambiental, abrir espacios de diálogo sobre la sensibilización y el análisis de esta temática, de la ley del arbolado y el manejo de uso de la bicicleta. Para esto, igual, motivamos a la gente y a la juventud a tomar acciones e iniciativas ambientales. Una de las iniciativas principales que también está sobresaliendo es que las personas están empezando a producir sus propios alimentos. Y esto sí también ayuda a reducir la contaminación atmosférica por el transporte de los alimentos desde el punto de producción hasta tu mesa, ¿no? Cuando tú produces tus alimentos, ayuda a reducir un montón tu huella de carbono. A ver, una preguntita. ¿Qué acciones podríamos proponer para mejorar la calidad del aire que respiramos? Contaminación del agua. El agua dulce de calidad es limitada. De ahí la necesidad de hacer gestión integral del agua. La contaminación del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, la salud de las personas y la economía. Podríamos definir la contaminación del agua como el ensuciar el agua, el ensuciar por algún agente químico, algún agente biológico, algún agente nocivo, que posterior a eso provoque algún riesgo en la salud humana, animal e incluso del medio ambiente. Podríamos dividirlos posiblemente en dos grandes grupos, ¿no? Los contaminantes dentro de la ciudad, que son las aguas residuales que de los domicilios se están vertiendo a los ríos, que en la ciudad también las empresas, en el caso así bien específico de Cochabamba, las curtiembres, otro tipo de empresas vierten directamente las aguas a los ríos.
Y a nivel de campo, el uso de agroquímicos. Cuando uno usa un agroquímico, del 100% del agroquímico, solamente el 30% llega en efecto a las plantas, el resto se suspende en el aire y se entran a las capas subterráneas, por lo tanto a las capas freáticas donde está el agua, y posteriormente eso sube arriba, ¿no? Entonces la contaminación es muy fuerte de agroquímicos, y esas fuentes de agua en algún momento se adhieren a las fuentes de agua que pasan por las ciudades. El consumo de estas aguas, en primer lugar, puede ser así bien básico: enfermedades gastrointestinales, parásitos internos, externos a las personas que consumen este tipo de aguas. Ya a nivel más urbano, el uso de agroquímicos en el agua, hay hasta malformaciones congénitas en los niños, niñas. Está demostrado que estas aguas pueden provocar esterilidad tanto masculina como femenina. Pues cada ciudad se ha sentado alrededor de un río. Lastimosamente, el día que hemos domesticado al agua y lo hemos metido en una cañería, el río se ha vuelto una alcantarilla. Creemos que al meter el agua al tubo nos hemos modernizado y hemos perdido el respeto por la naturaleza al contaminar los ríos. Entonces, lo primero que se debería hacer es que la cultura en las familias sea reciclar todo tipo de agua que tenemos, ¿no? Alguna vez he escuchado decir que como con agua limpia soltamos a los inodoros. ¿Cuál debería ser la cultura? Reciclar agua de los que usan lavadoras, reciclar aguas del lavado, empezar a utilizar eso en los inodoros. ¿Cuál sería nuestro concepto? El de no lavar los que tienen auto con manguera, como se ve haciendo, el aprender a usar las horas de riego, que sea en la mañana o en la tarde, si tenemos jardines o huertos. A nivel más macro, debería haber políticas de protección y defensa de los ríos, ¿no? Protección de cuencas de agua que están arriba en la parte alta, cuando en las ciudades que tenemos montañas, porque hoy en día, ¿qué ha sucedido, no? No hemos manejado la cuenca, ha venido la masa moza y encima está viniendo que todo el proceso de captación de agua se está desbordando. Entonces, las cuencas son importantes tanto para mantener el equilibrio humano, medioambiental, como también para mantener las fuentes de agua. Entonces, deberíamos empezar a tener políticas a nivel departamental, nacional, de protección de cuencas, de siembra, de cosecha de agua y de un uso responsable del agua, ¿no? Contaminación del suelo. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan la degradación de diferentes capas del suelo. Llamamos a la contaminación del suelo una alteración de la superficie terrestre, a esta introduciéndola sustancias tóxicas o elementos tóxicos como ser de tipo sólido, líquido o gaseoso, poniendo en riesgo los ecosistemas y también la salud humana. Los principales contaminantes del suelo son la actividad minera, la industria, las malas prácticas agrícolas, como ser la pérdida de nutrientes, la erosión de suelos y por ende una baja productividad. Otra práctica es el manejo de los residuos sólidos, como ser los residuos biodegradables, residuos reciclables y los residuos peligrosos. El uso de los agroquímicos, en realidad en este caso sería el mal uso de los productos agroquímicos que son introducidos en una actividad agrícola. Las malas prácticas y el uso incorrecto de los productos químicos, como ser los pesticidas, los plaguicidas y los fungicidas que son introducidos de manera voluminosa al suelo para corregir y tener buenos rendimientos en una productividad agrícola. Las prácticas que se deben realizar para poder minimizar esta contaminación del suelo son las siguientes. Realizar prácticas de minimización de los residuos sólidos, es decir, de los residuos reciclables mediante las 3 R's. Otra práctica que se debe de realizar para poder evitar o minimizar el tipo de contaminación del suelo es realizar manejos de control en cuanto a siembras agrícolas,
Por ejemplo, se puede clasificar en dos, ¿no? Las prácticas mecánicas y las prácticas agronómicas. En cuanto a las prácticas mecánicas, se debe realizar prácticas como terrazas de formación lenta de piedra, terrazas de formación lenta de tierra, esto específicamente para terrenos con pendiente. Otra práctica es el manejo de las barreras vivas, que consiste en el trasplante de un tipo de pasto llamado phalaris para poder evitar la erosión hídrica. Se debe realizar también las siembras escalonadas, la rotación de cultivos para poder evitar la pérdida de nutrientes de un suelo, ¿no? Y también realizar prácticas de abonamiento de manera orgánica, ¿no? Realizar enmiendas orgánicas como ser los caldos, los lixiviados, el uso del compostaje, la lopricultura. A ver, una preguntita. ¿Qué propuestas podríamos plantear desde nuestra especialidad para disminuir la contaminación en la unidad educativa? Otro tipo de contaminación que afectan al ser humano y la naturaleza. Contaminación acústica. Es hermoso disfrutar del canto de los pájaros, la lluvia, el río, pero cada vez es más difícil escucharlos, ya que día a día los procesos de crecimiento poblacional y la actividad humana provocan diferentes tipos de contaminación, como la sonora, a la cual se le da poca importancia, pero que afecta a la salud. La contaminación sonora, o también llamada contaminación acústica, estas son derivadas directamente de fuentes que provienen de ruido, de sonido o también de vibraciones. Provenientes de la industria, también son ruidos provenientes de los aeropuertos, que son característicos, ¿no? Este tipo de contaminación sonora provoca bastantes problemas de salud en nosotros los seres humanos. Algunos de los problemas más frecuentes que se presentan son la sordera prematura, también tenemos los dolores de cabeza, también tenemos el estrés en exceso, tenemos también problemas al momento de poder descansar en el sueño, también tenemos problemas al momento de estudio y de trabajo, no hay una buena concentración. Contaminación lumínica. La contaminación lumínica se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que se emiten en las poblaciones. Bueno, la contaminación lumínica se da principalmente en regiones metropolitanas, en áreas industriales, donde la cantidad de luz que se utiliza está en exceso a lo que está normado o también a lo que se puede permitir. Y eso puede afectar tanto a las personas como al ecosistema terrestre, ¿no? Por ejemplo, a los insectos, porque cuando hay postes de luz con luz blanca, forman como una aspiradora de estos insectos. Los insectos se encandilan con esta luz y claro, van muriendo solo rodeando la luz. Y eso hace que la diversidad de insectos en el lugar sea menor. Y eso a la larga afecta al ecosistema. Por otro lado, también afecta al ser humano porque cuando tú estás durmiendo y tu dormitorio queda cerca de la avenida, esta luz por reflejo no te va a dejar dormir. Entonces vas a tener problemas de insomnio, estrés, que si a la larga psicológicamente también te puede perjudicar. Una de las acciones ciudadanas que se puede realizar es informarse acerca de este tipo de temas, reunirse con la directiva de las OTBs para proteger tus áreas verdes, ¿no? Ver la planificación, tus POAs, para que tengas una iluminación adecuada, porque obviamente no significa que los barrios no tengan luz, pero sí una arquitectura mucho más sostenible, ¿no? Para exigir así a las autoridades de que sí sea una planificación más consciente.
Contaminación visual. La contaminación visual es todo aquello que está en el medio ambiente y que afecta la vista, el sistema nervioso, el cerebro, generando estrés, tensión y ansiedad. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué están así? Es que huele muy feo. No quiero escuchar porque hay mucho ruido. No quiero ver, hay mucha contaminación. No, basta. No puede ser que nos hagamos a los ciegos, sordos, mudos, sabiendo que hay tanta contaminación y no hacer nada. Es hora de tomar conciencia. Y hacer algo por la salud de todos. Basta de contaminación.